Muy bien. Sean todos ustedes bienvenidos en esta mañana. Hoy 21 de abril del año 2024. Dándole gracias al Señor por este tiempo y la bienvenida a todos ustedes, mis hermanos que están aquí en las instalaciones del templo, mis hermanos allí en la virtualidad y aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Sea el Señor de manera especial bendiciendo a cada uno en este día. Hoy, día del Señor. Vamos a ubicarnos en el Salmo 117. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies, por favor, para mayor reverencia a la palabra de Dios. Alabanza por la misericordia del Señor. Dice así: alabad al Señor, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad del Señor es para siempre. Aleluya. Una de las cosas que vemos precisamente en el contexto de los salmos es la manera como todos estos escritores inspirados por Dios pudieron ver la grandeza y la gloria de Dios, algo a lo cual nosotros no debemos ser ajenos, especialmente porque el Señor también nos convocó a nosotros como pueblo para adorarle, para reconocer su grandeza, su misericordia, su fidelidad, tal como cita allí el Salmo 117. Y la razón por la cual hoy nos encontramos en este lugar precisamente es esa. Venimos a adorar al Señor, venimos a engrandecerle. Hoy es el día del Señor. Ya lo habíamos dicho en algunas ocasiones, no es el día de la iglesia. Tampoco es el día en el cual se hace cualquier otra actividad. Como pueblo de Dios, es el día en el cual el Señor es el invitado especial. Y nosotros podemos entonces, asimismo, alegrarnos en la exaltación y glorificación de su santo y poderoso nombre. Así es de que todos ustedes sean bienvenidos, mis hermanos. Vamos a estar orando y vamos a estar colocando este servicio en las benditas manos del Señor. Oremos. Amado Dios y Padre, tú que habitas en gloria, queremos darte las gracias, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad, Señor, por esta mañana. Hoy nos permite, Señor, adorarte, exaltarte y engrandecerte. Hoy, Señor, porque podemos ver tu misericordia, tenemos vida, tenemos salud, tenemos esperanza y tenemos las promesas de tu palabra, Señor. Tenemos todo para nosotros poder disfrutar de ti, Señor. Gracias por esta mañana, porque nos permitiste un sueño tranquilo y porque nos permitiste también un buen despertar, Señor. Por eso nos hemos dirigido hacia el lugar donde tú estableciste, Señor, que tu pueblo se reuniera para adorarte, Señor. Y aquí estamos, Padre bendito. Muchas gracias por este tiempo y por esta mañana, Señor. Gracias por esta semana que pasó. Tú tuviste cuidado de nosotros, Señor. Aún en medio de las dificultades, aún en medio de las pruebas, Señor. Tú estuviste consolándonos, alentándonos, Señor. Y gracias por ello, Dios mío. Hemos colocado nuestra confianza y nuestra seguridad en ti, Dios mío. Gracias porque ahora nos permite, Señor, elevar nuestras voces, elevar nuestros cánticos, leer tu palabra, orar, Señor, escuchar la meditación de tu palabra, Dios mío. Y todo esto, Padre, lo diste como un regalo de misericordia hacia nosotros que necesitamos ser alentados, Señor, y fortalecidos. Gracias por este día, Señor. Encomendamos nuestra adoración en tus manos. Pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, para ser guiados a toda verdad y a toda justicia. Y rogamos, Padre, que tu nombre hoy sea exaltado y engrandecido de manera especial, Dios mío. Bendice a mis hermanos que vienen en camino. Y te pido, Señor, para que hoy, Padre bendito, tú seas trayendo tu palabra a nuestra necesidad, Dios mío, consolándonos, exhortándonos, Señor, conforme a tu santa y soberana voluntad. Sea tuya la gloria y la honra ahora y siempre y por todos los siglos, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Vamos a estar allí entonando el himno 312. Vamos a ubicarnos, por favor, en este himno y vamos a estar cantando. 312. Nuestro himnario, celebremos su gloria. Cantemos.
entonces la invitación de nuestro Señor hacia todos nosotros. Así como inicia el himno, dice: a Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está. Bien, para no demorar entonces, así Dios nos invita y así nosotros contestamos a esa invitación. Vamos a ubicarnos en la lectura allí en el capítulo 20 del Éxodo. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 1 hasta el 17, Éxodo 20. Recordemos que aquí obviamente vamos a hacer referencia al decálogo, 10 palabras, los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, vamos a estar leyendo a partir del versículo 1 hasta el 17. Éxodo 20. Cuando estén ubicados entonces, me indican para dar inicio a la lectura. Voy a leer en favor de todos ustedes. ¿Están ubicados allí? Sí. Muy bien, dice así la palabra del Señor. ¿Me hacen seguimiento, por favor? Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. El texto nos llama a nosotros a reconocer que aquí, como una joya preciosa, está incrustada dentro de la ley los 10 mandamientos. Que estos no solamente tienen que ver con ley, tienen que ver con la voluntad de Dios para su pueblo. Así es de que si alguien tomara los 10 mandamientos para decir, eso fue parte del Antiguo Testamento, eso es parte de la ley, entonces estarían cometiendo un gravísimo error. Los mandatos morales del Señor perduran, por eso se llaman mandamientos, que son para cumplirlos. Y en este caso, entonces, viendo nuestra necesidad, tenemos que clamar al Señor para que nos ayude a ser obedientes a su palabra, a honrarle a través de nuestra vida, de nuestro caminar con Él. Que en todo entonces encontremos verdaderas razones por las cuales todos los días depender más de Dios y menos de nosotros. El Señor perdone nuestros pecados. Vamos a reconocer ante su presencia esta nuestra necesidad. Oremos una vez más. Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu palabra, una vez más leída, Señor. Iniciando allí en el Salmo 117, donde nos convoca a alabar tu santo y poderoso nombre, a reconocer tu gloria y tu grandeza. Pero yendo allí hasta Éxodo 20, donde también reflexionamos acerca, Señor,
de nuestra necesidad de cumplir con tu voluntad, Señor. Por supuesto que es una necesidad, pero también entendemos que es algo difícil de nosotros poder cumplir con facilidad, Dios mío. Por eso clamamos a ti. No dependemos de nuestra propia fuerza moral, no dependemos de nuestra propia fuerza espiritual, dependemos solamente de ti, Señor, quien nos fortaleces, quien produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Por eso rogamos, Señor, para que perdones nuestros pecados, para que obres en nuestras vidas, para que nos ayudes a dar pleno reconocimiento, Señor, primero de tu santidad, segundo de nuestra necesidad, Dios mío. Ayúdanos, Señor, para que asimismo podamos nosotros obedientemente, Señor, caminar contigo. Todos los días de nuestra vida, convéncenos, Señor, de justicia, juicio y pecado. No permitas que coqueteemos con la tentación, con la vanidad, Señor. Ayúdanos todos los días, Padre bendito, a tener claro cuáles son nuestras verdaderas prioridades, Señor. Y que te adoremos con toda libertad, pero que lo hagamos también voluntariamente y con todo razonamiento, Señor. Por eso clamamos a ti y te pedimos que nos ayudes y nos bendigas, Señor. Apártanos del mal, Señor. Quita de nuestro corazón la idolatría, Señor. Apártanos, Padre bendito, de estar codiciando las cosas ajenas. No permita, Señor, que alberguemos malos pensamientos en nuestros corazones. En todo rogamos, Señor, para que nos ayudes en nuestra debilidad, Dios mío. Y nos fortalezca, Señor, para sí mismo honrar y exaltar tu santo y poderoso nombre con nuestra obediencia, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos y con nuestra forma de conducirnos, Señor. Una vez más hoy damos a ti la gloria y la honra que tú te mereces, Señor. Muchas gracias. Padre bendito, en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, vamos a estar entonando el himno 323 y este himno obviamente nos habla de la realidad que hemos leído allí en Éxodo capítulo 20. Si prestamos atención al himno y a la letra, obviamente vamos a entender qué es lo que estamos leyendo y qué es lo que estamos orando. Vamos a cantar. 323. 323. Himno número 323. Nos acomodamos por allí y vamos a estar cantando todos juntos 323. Bienvenidos. Cantemos 323.
andábamos todos nosotros? Lejos de nuestro Padre Dios. Bueno, parte de lo que dice el himno es que fuimos hallados por Jesús. No que nosotros hayamos encontrado a Jesús, es que Jesús nos encontró a nosotros. Es totalmente la realidad de lo que vemos en las Escrituras. Vamos a la lectura de apoyo. Esta se encuentra en Gálatas, carta a los Gálatas, en el capítulo 3, carta a los Gálatas en el capítulo 3, y nos ubicamos en el verso 6 hasta el 18. Esta lectura la vamos a hacer antifonalmente, y la vamos a hacer antifonalmente es para que podamos todos nosotros dar claridad y entendimiento a lo que estamos leyendo. Y en Gálatas 3, 6 al 18, podemos compartir todos la lectura de la palabra de Dios. Si están ubicados, voy a dar inicio, verso 6 de Gálatas 3, y vamos a estar leyendo, ya dije, de manera antífona. Dice así la palabra de Dios. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos como creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, este se evidente que el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, está escrito: maldito todo el que es colgado de ti es colgado de mí. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto fue Os digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Amén. Bien, aquí encontramos entonces promesa y cumplimiento. Esa promesa dada a Abraham se cumple precisamente en Cristo y se hace extensiva para toda la iglesia. Nosotros ahora estamos recibiendo simplemente el don de las promesas de Dios dadas desde la antigüedad. Bien, vamos a tener en cuenta entonces esta lectura paralela, específicamente en algunas de las partes que encontramos allí. En el verso 11 dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Vamos a tener en cuenta ese texto allí en Gálatas 3:11. Bien, vamos entonces a ubicarnos en nuestra escuela infantil. Si hay algo aquí que constantemente estamos reiterando, es que es necesario que nuestros hijos sean instruidos en el camino de Dios. La porción que nosotros podemos dejarle a ellos para el futuro es el conocimiento de Dios. El Señor Jesús en una ocasión dijo: porque separados de mí nada podéis hacer. Lo hemos repetido innumerables veces. Como padres de familia, creemos nosotros que a nuestros hijos tenemos que dejarle una gran herencia, plata,
que nosotros tenemos que colocarlos a que se eduquen. O sea, solamente pensamos que si los educamos en una universidad, con eso hemos hecho la totalidad del trabajo. Consideramos entonces que nosotros tenemos que hacer otra serie de cosas para ellos. Y no es que esté mal. Lo que está mal es que en ese afán y en esa carrera se nos olvida que tenemos que colocar en el corazón de ellos la mejor de las riquezas. Y esas son las riquezas que solamente encontramos nosotros en la palabra de Dios. Y eso es una responsabilidad nuestra. ¿Y lo sabían? Es una responsabilidad nuestra de inculcarles a nuestros hijos valores espirituales, de también enseñar precisamente a ellos todo lo que contiene la palabra de Dios. Obviamente entendemos nosotros que quien no cree en Dios, pues obviamente está en gravísimos problemas. Y también nosotros consideramos que el que desconoce el conocimiento de la palabra de Dios, pues aún más tiene problemas. Sin Dios no sé nada. Esto es lo que le da sentido precisamente a la vida. La semana anterior estuvimos explicando la pregunta número 87 acerca de cuál era la enseñanza del cuarto mandamiento. Esta respondía: a santificar el día de reposo, y allí también hacíamos alusión acerca del imperativo, que no es opcional, sino es aplicativo a todas las generaciones que temen el nombre del Señor. Así es de que la semana anterior, en esta pregunta 87, era acerca de este cuarto mandamiento. Por eso estamos leyendo también los mandamientos. Y esto obviamente no tiene nada que ver con un aspecto religioso, denominacional, no tiene nada que ver con un aspecto doctrinal. Y voy a aplicarlo así simplemente porque muchas personas interpretan a como les parece y a eso le llaman doctrina. No es doctrina, son pensamientos o son razonamientos denominacionales o personales. Pero la doctrina tiene que contrastar toda con la Escritura. Tan pronto una forma de pensamiento se sale del contexto de las Escrituras, deja de ser doctrina. Eso es lo que podemos nosotros citar allí en las Escrituras. Entonces hoy nos corresponde la pregunta número 88. Esta entonces dice: ¿cuál día de la semana es para el descanso cristiano? A lo que respondemos: el primer día de la semana, día del Señor. Vamos a ubicarnos en el capítulo 12 del Éxodo. Ahí es donde vamos a tener nuestra lectura. Alguien por favor se ubica muy rápidamente en Mateo 28. Mateo 28. Alguien también lo hace en Apocalipsis 1:10. Alguien más lo hace en Hechos 27. Mis hermanos, aquí está todo lo que vamos a decir en estos textos bíblicos. Por favor, una vez más, estamos todos ubicados en Hechos 12. Alguien se ubica en Mateo 28. Alguien se ubica en Apocalipsis 1:10. Y alguien más lo hace en Hechos 27. Hechos 27. Si tenemos ahí todos estos textos bíblicos, entonces vamos a dar inicio. Bien. ¿Cómo se le llama al primer día de la semana? ¿En la Biblia? El día del Señor. Ya lo dijimos la semana anterior y las semanas anteriores. Esto no es el día de la iglesia. No es el día de la iglesia. Aunque la iglesia se reúne, no es el día de la iglesia. La iglesia se reúne para celebrar el día del Señor. ¿De acuerdo? Hay que salirnos de ese contexto. A veces decimos, vamos para la iglesia. Y consideramos que estar reunidos cantando y leyendo la Biblia es porque la iglesia merece estar allí. No, no, no. Es porque venimos a adorar a aquel que merece todo de nosotros. Porque lo dio todo. Y todo es de Él. Así es de que, he ahí entonces lo importante de ello. Debemos recordar esto. En el capítulo 12 del Éxodo, versos 14 y 15 cita. Por favor, ustedes me ayudan a leer allí. Dice así: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis.
7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día ¿haréis qué? ¿Qué dice ahí en el verso 15? No haya levadura en vuestras casas. ¿Y qué más dice? Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Hasta ahí. Si ustedes notan el pasaje, que es el problema nuestro, voy a incluir a todos nosotros allí. A veces leemos muy rápido. Somos lectores de la Biblia, pero vamos como si fuéramos en cohete. La Biblia es para meditarla. Vamos leyendo pocas porciones y vamos analizando. Si ustedes analizan muy bien, está hablando de una celebración. Y esto entonces dice: así lo harán, según el Señor ordena, durante vuestras generaciones. Y dice, por estatuto perpetuo. O sea, algo que se iba a tener que seguir observando constantemente. El verso 15 dice: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Ustedes se dan cuenta que en esta observancia hay dos cosas importantes. Se tenía que observar desde el primer día hasta el día séptimo. O sea, tenían que tener una observancia constante toda la semana. Entonces, a esto se le conocía como la fiesta de los panes sin levadura, que estaba dentro de la observancia de la Pascua. Entonces, si ustedes notan que el cordero ya fue sacrificado, la familia lo habían comido, habían disfrutado, habían untado el dintel, y entonces de ahí en adelante continuaba la fiesta de los panes sin levadura, donde el pueblo se seguía guardando para adorar. Pero vuelvo y repito, esta fiesta comenzaba el primer día y terminaba el séptimo día. Bien, hay algo interesante allí que vamos a seguir observando. Está haciendo referencia a la Pascua y con la observancia de la fiesta de los panes sin levadura. Esto comenzaba a celebrarse desde el primer día hasta el séptimo. El problema es que en todos estos días ya el Señor los había apartado para Él, con el temor de sufrir consecuencias por la observancia errada de lo que el Señor ordenaba. Ustedes se dan cuenta que dice allí que si alguien, en el verso 15, dice que si alguien observaba de una forma contraria, corría peligro, habían consecuencias. ¿Qué es lo que dice el verso 15 a lo último? Sería cortado, o sea, había problemas. No observar las cosas como Dios decía acarrea problemas. Hasta el día de hoy todavía es lo mismo, eso no ha cambiado. Bien, allí en el verso 16 continúa el texto. El primer día habrá santa convocación. Ya les dije que el verso 15 está hablando del primer día hasta el séptimo día. Pero allí en el verso 16 dice que la santa convocación, ¿cuándo comenzaba? El primer día. El primer día. ¿Cuál es el primer día? Es el día del Señor, podemos decir el día domingo. Como lo aplican algunos, pues, entonces así como se ha colocado en nuestros calendarios. El séptimo día es el sábado y el primer día es el domingo. El primer día de la semana, o sea que hoy estamos en el primer día de la semana. Ustedes se dan cuenta, hermanos, el gravísimo error que cometemos nosotros cuando le llamamos a sábado y domingo el fin de semana. ¿Cuál es el fin de semana? El viernes y el sábado. Ese es el fin de semana. Porque el domingo ya es la semana siguiente. Ya estamos en la nueva semana. Hoy comenzó la semana. Entonces, el 16 dice: el primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. ¿Se dan cuenta que al primer día lo llama el Señor santa convocación? No lo llama el día de otra cosa más. Y ya dije, esto está dentro de la observancia de la Pascua. Ahora, si nosotros miramos la Pascua en el Antiguo Testamento y vemos el sacrificio de Jesús en el Nuevo Testamento, ¿a qué está haciendo referencia? ¿A qué? Lo mismo, o sea, hay una continuidad entre eso. la Semana Pascual y la Santa Cena. Por supuesto, hay una continuidad. Hablamos de la Pascua en el Antiguo Testamento y hablamos de Cristo, que es nuestra Pascua. Aquello la observaron por un tiempo, o sea, era una observancia temporal, pero en Cristo es una observancia eterna. Cristo es nuestra Pascua. Y allí entonces, en este contexto, es que el Señor llama al primer día santa convocación.
Es una santa convocación. Dios no dejó el séptimo día para el pueblo de Israel, más el Señor lo apartó para sí. Pero quedaba una porción, o sea, el primer día, el cual se preparaba con una santa convocación también. Así que cuando alguien se atreve a vociferar cosas, por ejemplo, como el domingo es el día del anticristo, o sea, el primer día es el día del anticristo. Otros simplemente lo llaman el primer día es el sello de la bestia. Yo sé que ustedes han escuchado gente hablando así. Ahora, cuando alguien expresa estas palabras, hay que tener claro algo. Y es que las personas que se atreven a tratar así los días que el Señor nos dejó, porque cuando decimos de adoración estamos hablando de un día, pero cuando estamos hablando de vida para el Señor estamos hablando de 7 días a la semana. ¿Sí o no? Así es de que ningún día es día del anticristo, mis hermanos. Todos los días son del Señor. Pero el Señor dijo, en uno ustedes se van a reunir. ¿Por qué? Porque los demás tenemos que trabajar. Tenemos que hacer las cosas entre semana para luego entonces ir a adorar al Señor en el primer día. Pero ¿quién dijo que había un día del anticristo? Lo dicen algunas personas que se equivocan. Ahora, lo que vemos en la Escritura es que desde el primer día hasta el séptimo había una santa convocación. Hay que tener cuidado con eso. Ningún día es dado por el enemigo. Ningún día. Así los demás se atrevan a decir lo que quieren. Si tienen problemas con esto, tienen que arreglárselas con Dios, no con nosotros. Dicho de otra manera, pues igual nosotros tenemos que hacer lo que Dios dice, no es, vamos a hacer lo que Dios dice. Problema de aquel que dice que no es así, pues tienen que arreglárselas con el Señor y así todo lo demás. Entonces, vuelvo y cito. El primer día, dice el verso 16, habrá una santa convocación y asimismo el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Ellos tenían que apartarse para el Señor. En misericordia, el Señor le dejó al pueblo de Israel un sábado, un día de reposo. En misericordia, el Señor le dejó a la iglesia gentil un primer día de la semana, que para nosotros es considerado un día de reposo. Ya dije, en la antigüedad era temporal, el nuestro es eterno, porque Cristo nunca muere. Él es el Rey, que vive por los siglos de los siglos. Ahora, el mismo Señor que está citando en el verso 16 es el que continúa en el versículo 17 con su exposición. Dice, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Por costumbre perpetua. Es una santa convocación. Y con todas las observancias que nosotros encontramos allí, definitivamente podemos simplemente aterrizar en el Nuevo Testamento. Cristo nuestra Pascua. Y Él está vigente por todas las generaciones, como cita allí el texto en el verso 17. Y para nosotros será una costumbre perpetua. Ya dije, nosotros observamos la cena del Señor de una forma temporal mientras estemos aquí. Vamos a ir a la cena de las bodas del Cordero, donde no vamos a necesitar más cena, porque el Señor va a estar con nosotros por toda la eternidad. Eso es lo que vemos. Aquí estamos nosotros observando un día donde adoramos al Señor. Pero luego allí con el Señor no vamos a necesitar de un día. Vamos a estar con Él para siempre. El Señor dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y qué? Y después del fin del mundo, ¿qué sigue? Pues el Señor prometió estar con nosotros por toda la eternidad. Veamos lo importante del primer día en el contexto de la resurrección del Señor. Mateo 28 dice, versículo 1. Mateo 28, 1, quien lo tenga por allí.
Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Amén. Está hablando de dos cosas al igual que en el Antiguo Testamento. Está hablando del séptimo día, ¿cierto? Porque dice allí, luego pasado el día de reposo, el séptimo día, dice que estas mujeres se fueron el primer día hacia donde el Señor había sido puesto. ¿Se dan cuenta, pues? Entonces allí la importancia en el contexto de la resurrección. Pregunta, ¿el Señor resucitó el primer día? Pues eso es algo que está para nosotros preguntarlo allí, en la presencia del Señor. Lo que sí sabemos es que el día que lo vieron resucitado fue el primer día, el día del Señor. La iglesia antigua tomó este día precisamente con ese mismo título, el día del Señor, porque fue el día que vieron al Señor resucitado. Eso es. Por esto la iglesia primitiva llamó a este día el día del Señor. Apocalipsis 1:10 dice, Apocalipsis 1:10. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándolo por medio de sus ángeles y siervos San Juan. Apocalipsis 1:10 Me equivoqué yo. dice: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Muy bien. Pero usted dice que estaba en el Espíritu. Día, bueno, estaba en un día especial. Me imagino que él estaba ubicándose en algún contexto. Pues, allí, un día del Señor. Y vemos que en este día se hacían algunas cosas para que como pueblo se pudieran identificar dentro de aquellos que adoraban. Entonces, este día no es un día de casualidad. Este día es un día de propósito divino. Entonces, el pueblo se reunía precisamente para hacer algunas observancias que son importantes y son las que nosotros todavía continuamos hasta este tiempo. Vamos a ubicarnos ya, finalizando en Hechos 27. Podemos hacerlo todos, por favor. 27, y con ello entonces vamos a culminar. Hechos 27. Si están todos ubicados, alguien puede leer el versículo número 1. Hechos 27 27. Me voy a ir a ubicar yo también allí para guiarlos mejor. dice: Sí, 27. Como dice. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Bien. Ojo con ese versículo 7. ¿Qué cosas se encuentran ustedes ahí? Por favor, alguien me dice la primera, alguien me dice la segunda, y luego, ¿qué más hay ahí? Era el primer día de la semana. Está bien. ¿Qué más? reunidos Estaban reunidos ¿para qué? para partir el pan. O sea que ellos tenían un servicio de adoración. ¿Y qué estaban haciendo en ese servicio de adoración? Por supuesto, estaban predicando. Era el primer día, tenían un servicio de adoración, Pablo predicaba, y luego, ¿qué más estaban haciendo ahí en ese verso 7? ¿Ah? Adorando al Señor, por supuesto. ¿Qué otra cosa específica? La cena, Señor. La cena. Estaban partiendo el pan. Sí, lean ahí el verso 7. Partían el pan, o sea que estaban celebrando la cena del Señor. Primero, el primer día de la semana, dice el verso 7, estaban reunidos, o sea, tenían un servicio de adoración. Pablo partía el pan porque para eso fue que se reunieron para la celebración de la cena del Señor. Mientras Pablo predicaba, dice que les enseñaba, alargó el discurso hasta la medianoche. O sea, todo eso lo estaban haciendo en el contexto de un servicio de adoración. ¿De acuerdo? La palabra es muy clara y es concreta en estas cosas. Ahora, si avanzamos un poquito hasta el verso 11, dice: luego de haber sucedido algo allí dentro de este servicio de adoración,
Dice el verso 11, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. O sea, ellos partieron el pan, comieron, él siguió predicando hasta el alba y luego él partió hacia su lugar. ¿Cuándo estaban haciendo todo esto? El primer día, el día del Señor. Entonces, mis hermanos, pues no vamos a ir muy lejos, se reunían para partir el pan, segundo les enseñaba, estaba predicando el Evangelio, y debemos también, obviamente, tener en cuenta que ellos estaban haciendo algunas otras cosas. Pero ¿qué más hacían en este mismo contexto? Ya no vamos a mirarlo ahí, sino que vamos a ubicarnos en 1 Corintios en el capítulo 16. Alguien así rápidamente lo hace en el 16, 1 y 2, y por favor me ayudan ahí con esa lectura. 1 Corintios 16. 1 y 2. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruía la iglesia de Galacia. No, sí, ahí está bien, gracias. 16, 1 y 2. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruía la iglesia de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Esto se hacía también en el contexto del primer día de la semana. Entonces hay algunas observaciones allí. Fíjense que el día en el Antiguo Testamento fue dado para un pueblo. En el Nuevo Testamento el Señor se reservó el día para sí. En el Antiguo Testamento lo llamaban el día de reposo, ahora nosotros lo llamamos el día del Señor. Entonces ya no es el día de reposo para el pueblo, ahora es el día del Señor para la adoración. Bien, el día de reposo para el pueblo en el Antiguo Testamento, el día del Señor para la adoración al Señor. Eso es lo que vemos ya en el Nuevo Testamento. Amados jóvenes y niños, confío Dios les guiará en valorar y disfrutar de este día, honrando nuestro verdadero reposo que es Cristo. Que puedan observar en las Escrituras que este es el día que el Señor nos dio para adorarle y podamos disfrutarlo también. El día del Señor no es un día donde nosotros debemos ir amarrados o por obligación. Debemos ir con alegría, porque es allí donde encontramos vida y vida en abundancia. Amados padres de familia, espero puedan echar mano a las promesas que el Señor nos dejó. Es en el Señor donde podemos descansar de nuestros afanes, colocando sobre Él toda nuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de todos nosotros. Amén. Quien desea orar por los niños, los jóvenes, por favor lo hace. Todos nosotros le apoyaremos en su oración. Padre Celestial, gracias Señor por este día. Gracias, bendito Dios, por permitirnos venir acá a alabarte, exaltarte y glorificarte. Gracias por tu bondad. Elevamos nuestras plegarias y nuestras oraciones, Señor, por nuestros jóvenes, por nuestros niños, Señor. Guárdalos sus caminos, su mente y su corazón, Señor. Te los entregamos a ti, especialmente los jóvenes y niños de la iglesia, Señor. Sí, Padre bendito. Que cada día estén llenándote de tu palabra, Señor. Que cada día, Señor, seas tú guiando a nosotros, padres de familia, para poderles enseñar ese alimento, Señor. Alimentarlos, Señor, de tu palabra, que es grande y poderosa, Señor. Alimentándolos, Señor, para que crezcan cada día bajo tu palabra y no se aparten de tu camino, bendito Dios. Gracias. Bendice, Señor, sus vidas, Señor. Guárdalos de todo mal y peligro, Señor, y rodéalos de personas, Señor, que compartan tu evangelio, Señor. Así es. Y tu palabra santa. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí con ellos, Señor, guiándolos, enseñándolos, Señor, bajo tu sabiduría, Señor. Gracias, bendito Dios. A ti te adoramos, te exaltamos y que tu misericordia y tu perdón sea derramada sobre nuestras vidas, Señor, y sobre todos los días, Señor.
Te glorificamos en el nombre de Jesús. La honra y la gloria para Él. Amén. Amén. Señor, te damos las gracias por esta mañana. Oro especialmente por los padres de familia, Señor. Cuánta necesidad hay de ser guiados, cuánta necesidad hay de recibir de ti la sabiduría, cuánta necesidad hay de recibir de ti el deseo, Señor, de ser mayordomo de la familia, Señor. Pero, por favor, Señor, te pido que te glorifiques en los hogares, que tu palabra venga a ser parte importante de nuestra idiosincrasia, de nuestra vida, de nuestras acciones. Señor, que no dejemos de un lado, Dios mío, nuestra búsqueda y nuestra necesidad de aprender y fortalecernos más en ti. Por eso te rogamos, Señor, para que seas propicio y te glorifiques de manera poderosa y especial. Estamos en una sociedad, Dios mío, que necesita de ti, en una sociedad antivalores, Padre, que necesita de ti. Pero si desde el mismo seno del hogar no comenzamos nosotros a propagar la santidad de tu palabra y tu verdad, es imposible que la sociedad sea trastornada, Señor, y transformada al mismo tiempo. Te pido, Señor, que te glorifiques de manera especial y que seas tú obrando, Señor, en nuestras vidas, principalmente en nosotros, como padres de familia. Pero ayuda también a nuestros jóvenes, Señor, ayuda también a nuestros adolescentes, a nuestros niños. Que tú seas guiándoles, ayudándoles, Señor, y que les fortalezcas en medio de sus necesidades también, Señor. Gracias por este tiempo y por esta oportunidad, Dios mío. Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien. Todo esto, obviamente, con la importancia que esto requiere. Lo hemos repetido en infinidad de ocasiones. ¿Cuánto gana el Señor porque el pueblo le adore? ¿Cuánto gana? ¿Es más santo acaso si el pueblo le adora? ¿Es más soberano si el pueblo le adora? ¿Es más rey si el pueblo le adora? La respuesta a todas estas cosas es no. El Señor sigue siendo Dios, soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Pero somos nosotros los que debemos venir a acercarnos al Señor en una plena dependencia. Y es importante, obviamente, porque en el contexto de todo lo que hemos leído, es que ni el día de reposo en el Antiguo Testamento, ni el día del Señor en el Nuevo Testamento es opcional. No es opcional. Esto quiere decir que esto no va acorde al razonamiento del hombre. Esto es un mandato de Dios. Y es importante que lo tengamos en cuenta. El pueblo necesita. Y si el pueblo necesita, el pueblo se acerca a alimentarse de su necesidad. La Escritura dice por allí, en el contexto del Sermón del Monte, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque estos serán saciados. Siempre tenemos que preguntarnos cuál es nuestra necesidad y cuál es la necesidad de nuestros hijos. Si nosotros viviéramos en un contexto de personas adineradas, consideraríamos que la necesidad de nuestros hijos es que les diéramos dinero. Y cada vez que ellos vinieran a decirnos algo, meteríamos la mano al bolsillo y tome, si eso es lo que necesita. Si nosotros viviéramos en otro contexto, donde no hay nada absolutamente, nuestros hijos vinieran a pedirnos algo, sacaríamos un pan y le diríamos: tome, su necesidad está saciada. Pero la necesidad de hambre y sed de justicia no es una necesidad física, es una necesidad espiritual que nosotros debemos suplir y que Dios suple para nosotros. O sea, que Dios suple para nosotros como padres, para que nosotros suplamos a ellos como nuestros hijos. Si no lo estamos haciendo, entonces quiere decir que no los estamos alimentando, y ellos van a crecer con hambre y sed de justicia. Esa hambre y sed de justicia es la necesidad que ellos tienen de Cristo. De lo contrario, nada les podrá saciar. Cómpreles ropa, cómpreles todo lo que les pidan, denles gusto en todo lo que quieran. Ustedes se van a dar cuenta que siempre van a tener una petición más. Lo que este mundo necesita es al Señor. Y los animo, queridos padres de familia, a que comiencen a hacerlo y a pensar en ello. Si realmente quieren dejarles a ellos para el futuro un regalo de verdad que va a perdurar para siempre en el corazón de ellos.
el Señor entonces obre de manera especial en cada uno de nosotros. Vamos a ubicarnos en Romanos 1, porque vamos a entrar de una vez a la predicación del Santo Evangelio. Romanos en el capítulo 1, versículos 16 y 17, allí vamos a tener la esencia de nuestra enseñanza en este día. Romanos 1, 16, 17. Cuando estén ahí, por favor, me avisan, porque vamos a dar lectura. 1, 16, 17. ¿Están todos ahí? Al unísono dice la palabra de Dios como sigue: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Oremos una vez más. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos has dado como regalo, Señor, que es el conocimiento de tu palabra en nuestras vidas. Te ruego, Señor, que prepares ahora nuestros corazones, Señor, para poder atender a tu palabra. Que nos dé, Señor, la necesidad, Dios mío, de adorarte a través de lo que escuchamos, Señor, porque entre mejor escuchemos, más aprendemos, Señor. Lo rogamos, Padre bendito, para que abran nuestros oídos espirituales, Señor. Ayúdanos a crecer en el conocimiento de tu palabra, pero ayúdanos a crecer en la observancia de la misma, Señor. Que no oigamos de oídas, Señor, sino que realmente con el corazón estemos dispuestos, Señor, a atesorar tu palabra, Señor. Hoy una vez más será expuesta y rogamos, Señor, para que ella misma impregne nuestras vidas, Señor, y demos a ti la gloria y la honra que tú te mereces. Gracias por esta mañana y por este tiempo. Padre bendito, en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Hoy vamos a meditar en la palabra de Dios con el título La justicia de Dios revelada por fe. Así será nuestro título en el día de hoy. A todos nosotros los seres humanos, Dios nos dejó sus mandamientos. Al enterarnos de esto, una de las cosas que el apóstol Pablo dice es: me mató. Hemos muerto totalmente tan pronto nos enteramos acerca de la voluntad de Dios. Pero esto provocó una serie de cosas en nuestra vida. Al dejarnos sus mandamientos, esto ha provocado una lucha entre someternos a Dios y hacer nuestra propia voluntad. ¿Saben que la Biblia dice que la carne se opone al espíritu? No queremos. Hay una lucha. O nos sometemos a Dios o no. Lamentablemente, la mayoría de seres humanos determinan no someterse a Dios, simplemente continuar en sus propios preceptos. Parece que fuese una batalla de conceptos o un buscar librarse del yugo, entre comillas, de quien nos gobierna, hasta que el mismo Dios determine que la lucha llega a su fin. Ahí se termina todo. Pero esto sucede precisamente en el contexto de los mandamientos. ¿Qué es lo que está sucediendo en el ser humano? Nosotros los seres humanos, escúchenme bien, lo que menos nos gusta es que nos manden. Lo que menos nos gusta es que nos coloquen órdenes. Lo que menos nos gusta es tener que ceñirnos a la voluntad de otro. Lamentablemente esto se traslada a Dios mismo. Lo que menos le gusta al hombre es que Dios le haya dado mandamientos, porque hay que ceñirnos a la voluntad de aquel que lo gobierna todo. Y ahí es donde viene la oposición. Ahora nos preguntamos nosotros por qué se le conoce
a Satanás como el padre de la mentira, simplemente porque no quiso seguir la verdad, o sea, se rebeló a lo que Dios había establecido. Esto es lo que vemos, obviamente, desde el Antiguo Testamento. Allí en la determinación de Dios de que la lucha va a terminar es cuando tenemos que partir precisamente a su presencia. La intención de llegar al cielo, y es lo que muchos en este caso y lamentablemente prefieren, es llegar al cielo a través de una escalera fabricada por ellos mismos, colocando en consideración sus buenas acciones. O sea, yo voy a ir al cielo, pero a mi manera. O sea, es como a mí me parece, no como a Dios le parece. Yo voy a ir a la eternidad haciendo mi voluntad. Yo sé que lo puedo lograr. Ahora, ¿eso es cierto? La respuesta es no. La respuesta es no. A esto se le conoce como salvación por obras. Y esto denota a la persona que considera todo lo que hace, colocando su aporte personal como un abono para la salvación. Señor, yo fui al templo hoy, voy a ser salvo. Señor, yo di algunas ofrendas, voy a ser salvo. Señor, yo oro 3 veces al día, voy a ser salvo. Esto se llama salvación por obras. Todo esto nosotros lo hacemos en obediencia al Señor. Todo lo hacemos en obediencia al Señor porque el Señor por nosotros ya lo hizo todo. Y con ello también agradecemos precisamente por su entrega a nosotros. Así es de que nada de esto es un abono para la salvación. Cuando se colocan las cosas difíciles, a veces el creyente dice: Señor, pero ¿qué es lo que está pasando si yo he ido al templo? Señor, ¿qué pasa si yo leo tu palabra? Señor, yo me la paso orando, ¿qué pasa? ¿Por qué todo es tan difícil? De una u otra manera, si no nos damos cuenta, estamos reclamándole al Señor por lo que hacemos. O sea, le estamos diciendo: Señor, ahora tú estás en deuda conmigo, porque yo hago todo esto, ahora tú tienes que hacer por mí. Las cosas no funcionan de esa forma. Otras de las cosas que nosotros vemos y que se aplican también es pensar que la salvación es un merecimiento por ser quien es, o también conocido como el yoísmo o la meritocracia. Por mis méritos es que yo voy a lograr esto o aquello. Esto denota al sujeto que envanecido cree que Dios le debe algo. Esto lo deja claro el Señor desde el Antiguo Testamento para todos nosotros. Jamás vamos a colocar al Señor en deuda con nosotros. Nada, el Señor no nos debe nada. Por el contrario, nosotros al Señor le debemos todo. Pero vamos a ubicarnos en el capítulo 9 de Deuteronomio en el Antiguo Testamento. Por favor, acompáñenme hasta allí muy rápidamente. Deuteronomio 9, Antiguo Testamento. Y vamos a ubicarnos en el versículo 5 y 6. Pero vamos a leerlo pausadamente. No vamos a agarrar corriendo como si nos estuvieran persiguiendo. Vamos a aprender a leer la palabra de Dios con entendimiento, teniendo seguimiento de lo que está escrito, con comas, con puntos, con 2 puntos, con punto y coma. Todos los signos de puntuación nos van a dar a nosotros un mayor entendimiento de la palabra de Dios. Siga, niña. Allá afuera una niña que... Siga, niña. Por allá va su abuelito, por allá por el otro lado, niña, por la puerta. Bien, 5 y 6. Dice el verso 5, por favor leamos todos juntos pausadamente. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, el Señor tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Verso 5, paremos ahí. El Señor dice: no es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón. Vas a poseer la tierra por la maldad de ellos, pero no es por lo que tú haces. Así es de que aquí el Señor no estaba entrando en una negociación con ellos, ni tampoco el pueblo estaba entrando en una negociación con Dios.
Dios de gracia quiso introducirlos a la tierra, pero no fue por los méritos de ellos. ¿De acuerdo? No fue por los méritos del pueblo. Ahora dice el verso 6, por tanto, sabe que no es por tu justicia que el Señor tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servir eres tú. Entonces simplemente nosotros vemos claro acá en el verso 6, pues no es por tu justicia, y vuelve y se lo reitera, y el Señor les dio esta buena tierra, aún con la condición que ellos estaban viviendo. Eran un pueblo duro de servir. Ahora, ¿qué era lo importante aquí? Lo importante aquí era que el Señor iba a mantenerse en sus promesas. El Señor no es aquel que promete hoy y mañana cambia de parecer. La Biblia dice que Dios no tiene sombra ni mudanza de variación. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, Él prometió introducir a este pueblo a la tierra prometida, pero fue un pueblo difícil, como también lo somos nosotros. En esta situación nos damos cuenta que si no fuera, escúchenme bien, si no fuese por las promesas de Dios, estaríamos en gravísimos problemas. En graves problemas. Porque ¿qué vamos a traerle nosotros al Señor, o de qué manera le vamos a reclamar sus bendiciones? ¿De qué forma le reclamamos sus bendiciones si no estamos viviendo en su voluntad? No estamos viviendo en su voluntad. Y así tal como sucede con este pueblo, asimismo, entonces el Señor nos establece que la salvación solo es posible por la porción que Él nos dejó a nosotros, que se llama la fe. De lo contrario, no sería posible de ninguna manera. Cuando hablamos de la fe, no estamos haciendo referencia a un sentimiento emocional, sino a un convencimiento sobrenatural acerca de cuál es la voluntad de Dios, que va acompañada de un vivo deseo de obediencia. La voluntad de Dios, cuando aplica la fe en nuestros corazones, va acompañada de un vivo deseo de obedecerle. Y esta alcanza a todo sujeto en cualquier lugar. El apóstol Pablo allí, cuando citamos precisamente el verso 16 en la parte final, dice, al judío primeramente y también al griego, descartando de tajo una salvación racial por la observancia de la ley, pero al mismo tiempo descartando el evangelio de gracia, entre comillas, solo para los gentiles. O sea, el Señor dice, ni judíos ni gentiles se van a salvar por su propia justicia. Todos se van a salvar por la gracia del Señor, por su misericordia. Es su justicia, no la nuestra. Es su justicia, no la nuestra. Y aquí estábamos precisamente tomando el tema de la fe. Ya dijimos entonces que cuando hablamos de ella no estamos haciendo referencia a un sentimiento emocional. No es que nosotros, y hace poco les enviaba a ustedes un video para que lo observaran, no es que nosotros vamos a colocar una musiquita cristiana y vamos a orar y vamos a llorar todo el tiempo que estemos postrados de rodillas. ¿Cuánta fe tengo? ¿Cuán espiritual soy? ¿Qué buen creyente soy? Porque eso no solamente se observa en el lugar donde nosotros estamos escuchando una melodía, se observa cuando salimos, cuando estamos en el trabajo, en cualquier lugar. Es algo que nos llama a nosotros a obedecer al Señor. Esto, obviamente, en este contexto de lo que estamos diciendo. Estos versículos expresan el tema central del pensamiento inspirado de Pablo en Romanos y constituyen la transición entre la introducción y el desarrollo de toda la carta. Aquí estamos en la introducción y el desarrollo de todo lo que el apóstol Pablo tiene que decir a lo largo de todos estos capítulos en esta carta. La palabra clave en la definición del tema y el motivo central de la carta es ni más ni menos que el Evangelio. Romanos es una carta doctrinal. Aquí nosotros vamos a encontrar definida la doctrina cristiana. Y es importante, obviamente, que como creyentes le demos una lectura a Romanos para poder entender muy bien cómo debemos nosotros conducirnos, y especialmente en este tiempo. Allí en el verso 16 dice, porque no me avergüenzo
del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo obviamente en este contexto está hablando acerca de no avergonzarse del Evangelio. Ustedes y yo entendemos qué significa esto. Es la aplicación real de una vida que agrada al Señor. De que pueda dar testimonio acerca de su fe, de lo que conoce de Dios y de su caminar con Cristo. O sea, no es algo subjetivo, es algo objetivo. Es lo que estamos viendo allí cuando el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Hoy en día estamos viviendo en una sociedad, ya dije, antivalores. Difícilmente la persona realmente se puede identificar como cristiano. Difícilmente el cristiano puede expresar verdades de las Escrituras, a modo de ser vetado entonces por lo que diga. Ya no se pueden expresar las opiniones de Dios, entonces todo el mundo lo va a señalar y lo va a acusar. En esa sociedad estamos viviendo nosotros. No era fácil para el apóstol Pablo, donde estaba siendo perseguido, donde lo iban a asesinar a causa del Evangelio, mas sin embargo, él está citando, no me avergüenzo de él, pase lo que pase. Una de las cosas constantemente es, tú eres cristiano, sí, yo soy cristiano, pero te encuentras enfermo, estás pasando por situaciones difíciles, no tienes dinero, estás siendo probado duramente, tú eres cristiano. Porque la gente considera obviamente que seguir a Dios es sinónimo de que no hayan problemas. Si así fuese, entonces el Señor no hubiese tenido que hacer la labor que hizo por nosotros, morir para darnos a nosotros esperanza de que viviremos con Él. Pero nunca dijo que quitaría de nosotros las aflicciones y los problemas. Estaría con nosotros para poder soportar estos problemas y estas dificultades. Así de que aquí está la expresión precisamente como motivo central. Ya dije, el motivo central es el Evangelio. Pablo al citar esto podría simplemente querer decir que se sentía muy orgulloso del Evangelio. ¿Por qué este orgullo? Orgullo que él sentía en su corazón. Y estamos hablando de un orgullo no excesivo, un orgullo no materialista, está hablando de un orgullo interno. No me avergüenzo. Bueno, pudiéramos decir, la contraparte de esto sería, me siento orgulloso o me siento bien con el Evangelio. Me siento alegre con el Evangelio. ¿Cuál era el motivo que lo llevaba a esto precisamente? Pablo sabía muy bien, por experiencia propia y por lo que había vivido, que el Evangelio es poder para salvación a todo aquel que cree. ¿El Evangelio es qué? Poder para salvación. Eso es el Evangelio. El Evangelio no es una buena noticia, no es un buen consejo. El Evangelio no tiene nada que ver con lo que nosotros como padres humanos decimos a nuestros hijos, no. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Eso lo saca totalmente de cualquier concepto humanista. Es poder de Dios para salvación. Son las palabras de Dios de las cuales en la carta a los Hebreos dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Eso es el Evangelio. El Evangelio no es una vida facilista, ni tampoco es alegrías, ni tampoco es motivaciones, por otras partes, no. El Evangelio es poder para salvación. Es simplemente mirar que es la promesa de Dios para nosotros, que se va a cumplir conforme a sus propósitos. Eso es el Evangelio. Y allí dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque este poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Salvación es un término que denota liberación de una amplia variedad de circunstancias. En el Antiguo Testamento se utilizaba con algunos propósitos, precisamente para describir la liberación final del pueblo de Dios, allí estando en esclavitud. Allí estando ellos en esclavitud, ellos recibieron una buena nueva. Cuando nosotros escuchamos acerca de Cristo y su sacrificio por nosotros, recibimos una buena nueva. Y eso significa
evangelio. Eso es para nosotros, una buena nueva entregada por Dios. En el Nuevo Testamento entonces describe la liberación eterna de este mismo pueblo escogido. Es una buena nueva. El evangelio es poder de Dios para salvación. Este tema también fue la lucha singular que tuvo que afrontar el gran apóstol, combatiendo contra los opositores al evangelio, pero también combatiendo consigo mismo. Y esto ya lo estaba citando hace un momento a largos rasgos, cuando él visualizaba persecuciones, problemas, golpes y amenazas de muerte. Y esto ya lo piensa él de una forma muy personal. El evangelio es poder de Dios, pero estaba siendo perseguido, fue encarcelado, estaba siendo amenazado. Mas sin embargo él seguía considerando que el evangelio es poder de Dios. ¿Cuál debe ser la consigna nuestra? Quienes vivimos en este tiempo, en ocasiones pensamos en las dificultades que nosotros vivimos constantemente. Solamente tenemos 3 comidas, tenemos la oportunidad de tener un techo, dormimos en una buena cama, estamos pasando por problemas difíciles, situaciones complejas. Podemos quejarnos todos los días de nuestra mala vida y de la lucha que tenemos en este mundo. Podemos salir y comprar lo que queremos, nos damos ciertos gustos, pero más sin embargo consideramos que tenemos muchos problemas. Y ahí cuando viene entonces la búsqueda de Dios, se pone mucho más difícil, porque reclamos sí tenemos. El apóstol Pablo estaba siendo perseguido, fue encarcelado, fue amenazado de muerte, fue azotado, fue náufrago y todo lo que él comenta por allí en una de sus cartas, mas sin embargo seguía expresando: el evangelio es poder de Dios. Que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? El cristianismo va mucho más allá de uno sentarse en la banca de un templo. El evangelio va mucho más allá de nosotros hacer afirmaciones de la Biblia. Va mucho más allá que eso. Pero tenemos que tener en cuenta precisamente este principio. El apóstol Pablo pudo haberlo pensado de esta manera. Y es cierto, obviamente, que el evangelio es poder de Dios para salvación. Pero también es cierto que el evangelio, para todo aquel que cree verdaderamente, es sufrido, mi hermano. ¿Y por qué eso? La razón simplemente la dábamos la semana anterior. Porque nosotros vivimos en un mundo caído. Esta no es nuestra morada eterna. Lo hemos repetido infinidad de veces. Nosotros estamos aquí solamente de paso. Nosotros somos peregrinos y extranjeros pasando por este mundo que no es el nuestro. Por eso es difícil. Pregúntenle ustedes, mis queridos hermanos, a alguien que haya tenido la oportunidad de viajar a otra nación, lo difícil que es. En primer lugar, no es su nación, no tiene derecho, no tiene justicia, está siendo perseguido porque no es su nación. Pero uno, cuando vive en su propia nación, uno vive tranquilo porque está en su tierra. Por eso es que aquí no tenemos paz, mi hermanos, no es nuestra tierra. Vamos de paso. Pero Cristo prometió ir con nosotros en todo este trayecto. Es lo importante. Por eso estoy diciendo, Pablo tenía problemas, pero decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Es importante notar que esto no es ninguna contradicción. La fe no es ausencia de dificultades, sino el creer que Dios estará con nosotros en medio de ellas. Pablo, citando en Romanos 8 el mastil de los hijos de Coré, en el Salmo 44, 22, cita lo siguiente: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Para concluir que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí encontramos las dos circunstancias. Él cita el Salmo
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Pero ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Esa debe ser nuestra consigna. Eso es evangelio. Eso es evangelio. Es caer, levantarnos y proseguir. Es saber que el Señor prometió estar con nosotros. De eso se trata. Es poder de Dios para salvación. El mismo Señor expresó que en el mundo tendríamos aflicción, pero debíamos confiar porque Él ya venció al mundo. El apóstol Pablo al igual cita en Filipenses: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. En Filipenses Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre. ¿Y dónde estaba Pablo en ese momento? Preso. ¿Ustedes no se dan cuenta que ustedes y yo tenemos libertad, hermano? No adoramos al Señor porque no queremos. No buscamos de Dios con juicios porque no queremos. Pero ya decir que es que estamos siendo perseguidos, que no, son mentirnos. Son mentirnos. Ahora, fíjense en este caso en Filipenses. Estando este hombre preso, dice: las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo está preso y dice: el Evangelio está siendo una bendición para todos estos que están aquí. Pues había alcanzado a los que estaban en el pretorio. Allí se había dedicado a predicar a tiempo y fuera de tiempo, en sus prisiones. Y como este hombre lo estaba haciendo de esta manera, los que estaban libres, o sea, los que no estaban presos, retomaron ánimo y comenzaron a predicar el Evangelio. Nosotros nos encontramos libres y parece que estuviéramos presos. La cita que tomaba allí en Filipenses se encuentra en el capítulo 1, versículos del 12 al 14. Cuando vayan a casa le pueden dar una lectura a esa parte. Dios nos ayude, mis hermanos. El no avergonzarnos del Evangelio precisamente es vivir en el Evangelio. Como diría Jerry Cross, vivir en el poder del Evangelio. Saber que el Señor es el único para nosotros y es el primero y es el último, lo más importante. Que no debe haber otra motivación más. Que nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones siempre dirigidas al Señor. ¿Por qué no podemos hacerlo? ¿Por qué la iglesia entonces así, obviamente se le dificulta tanto? Son preguntas que debemos hacernos constantemente. ¿Consideramos verdaderamente que el Evangelio es poder de Dios? Porque a veces parece que no fuese así. Y tenemos que concluir precisamente en esta necesidad que tenemos. Si no descubrimos el problema, nunca vamos a poder encontrar una solución. Si no sabemos qué es lo que está pasando con nosotros, nunca vamos a buscar una solución. Si nadie nos dice que nos encontramos enfermos, no vamos a buscar la medicina. Tenemos que entrar en razón en eso. Y estoy hablando de todo el contexto de la iglesia contemporánea. Hoy en día la gente se ha dedicado más a discutir por cosas que dice la Biblia que a predicar el Evangelio. Las redes sociales están colmadas de eso. Exaspera, de verdad, que hayan personas habiendo tanta necesidad. Exaspera que hayan personas discutiendo por lo que dice la Biblia. Todos son intelectuales, todos son eruditos, pero hay muy poco predicador del Evangelio. Y eso nos está colocando a nosotros en graves problemas. Estoy hablando nosotros como creyentes. El verso 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Constantemente escuchaba a mi mamá diciendo: haga Dios su santa voluntad. Eso es lo que tenemos que pensar constantemente. En el Antiguo Testamento, como en los escritos del apóstol Pablo,
La justicia de Dios es un concepto amplio que incluye tanto la acción de dar por parte de Dios como la capacitación de recibir por parte nuestra. O sea, el Señor lo da todo, da y nos capacita para recibirlo. Son dos cosas importantes. Es decir, que la justicia de Dios se revela cuando el Evangelio se predica y las personas responden en fe al mensaje. Allí es donde se revela la justicia de Dios, a través de la predicación del Evangelio. Ahora, ya estoy diciendo, hay muchos eruditos, pero muy pocos predicadores. Y si no se predica la palabra de Dios, pues ¿cómo vamos a ver la justicia de Dios? Es totalmente imposible. Totalmente imposible. Y esta labor hay que comenzar a hacerla ¿desde cuándo? Cuando nuestros hijos tengan 18 años, 20 años. Desde el principio. Desde el principio. ¿Saben cuándo comienza el Señor a hablarnos a nosotros de su palabra? ¿Saben cuándo comienza el Señor? Se lo voy a decir. Comienza desde el principio. ¿Qué significa el término Génesis? Principio. ¿Por dónde empieza el Señor? Por el principio. Ahora, en este caso, obviamente tenemos una labor que hacer. Desde el hogar, o sea, dentro de las puertas, nosotros los creyentes, no estamos diciendo a los que no conocen del Evangelio, porque ellos nada saben, estamos hablando de nuestra responsabilidad como creyentes. Desde la misma casa, para que esto también, obviamente, sea extendido hacia los de afuera. No vamos a esperar nosotros los creyentes que empiece de afuera hacia adentro, no, tiene que empezar de dentro hacia afuera, de los que necesitan. Así es como se revela la justicia de Dios. Así que la fe, dice la Escritura, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Porque en ese momento Dios actúa para llevar al pecador a una nueva y correcta forma de relacionarse con Él. Obsérvese también que la frase se refiere a una nueva relación espiritual y no a una nueva capacidad moral. Cuando se habla de una relación espiritual, está hablando de algo que Dios produce en nosotros. No es una capacidad moral, no nace en nosotros. No es que nosotros deseamos ser buenos. Dios es bueno. No es que nosotros seamos justos, Dios es justo. Pero nos alcanza precisamente como está citando el apóstol Pablo. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pero la fe es por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. La justicia de Dios se revela por fe. Ya dije. Pero esta fe actúa. Se hace real, se hace patente a través del oír la palabra de Dios. Por eso estoy diciendo, si no se lee las Escrituras, no vamos nosotros verdaderamente a conocer la justicia de Dios. Estamos diciendo, se refiere a una nueva relación espiritual y no a una nueva capacidad moral. Una gran cantidad de intérpretes en su eisegesis, digo eisegesis, es porque el término eisegesis está denotando a alguien que quiere obligar a las Escrituras a decir lo que él quiere que diga. Eso es una eisegesis, no una exégesis. ¿Qué es una exégesis? Es leer las Escrituras con su contexto para determinar qué es lo que Dios quiere decir. Eso es una exégesis. Una gran cantidad de intérpretes en su eisegesis concuerdan en malinterpretar el texto. Esto en alguna de las partes que encontramos allí. Se revela por fe y para fe. Entendiendo esto, según ellos, como de un grado de fe a otro. O se revela por fe para tener más fe. Es como si el Señor colocara un poquito de fe y luego fuera
multiplicando esa fe. Eso no existe. ¿Por qué? Porque la fe es un don de Dios. Y la fe no tiene medida. La fe es un regalo de Dios y punto. No es que vamos a pasar de un grado a otro. Ayer no tenía fe, hoy se me disminuyó, se me acabó y mañana entonces Dios me va a dar otra porción doble. No está diciendo eso el texto. Estas afirmaciones o estas contextualizaciones, que son tan malas con la interpretación del apóstol, no llegan a un buen propósito. El apóstol nunca dijo que esto tiene que ver con grados progresivos de la fe, sino solamente con la fe misma como la manera ordenada para recibir la justicia que es de Dios. Es simplemente eso. El gran reformador Martín Lutero en sus inicios no había comprendido muy bien la justicia de Dios. En su entendimiento solo veía a Dios como un juez tirano que aplicaba el juicio contra el pecador sin mostrar con él misericordia. Este fue su campo de batalla. Se vio involucrado en una lucha sin sentido entre Dios y él. El hombre que quiere ser su autor de su propia salvación y Dios que dice que es solamente por fe la salvación. Lutero encontró paz cuando descubrió lo siguiente. Esto lo han dicho desde muchos púlpitos, seminarios de educación teológica, pero siempre muchos aterrizan en este punto tan importante de lo que históricamente Lutero descubrió. Capítulo 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esto se encuentra en el capítulo 5 de Romanos, versículo 1 y 2. Estamos siendo justificados por la fe. La fe trae a nuestros corazones paz para con Dios. Y entendemos que esa paz para con Dios solamente fue posible a través de Cristo, nuestro Señor, y su sacrificio perfecto. Ahora nos gloriamos, pero nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fue precisamente en este lugar donde Lutero encontró paz y reposo para su alma atribulada. Fue en el contexto de las Escrituras. Al igual que Pablo, el apóstol, podemos decir: porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pablo cita a Habacuc 2:4, cuando Habacuc dijo: he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Lo leíamos hace un momento en el capítulo 3 de Gálatas, en el verso 11, ¿le recuerdan? Les dije que en la lectura paralela teníamos que recordar ese versículo, que es este mismo: mas el justo, ¿qué dice? Por la fe vivirá. Quizás se refería solo allí a Habacuc, en el Antiguo Testamento, a la vida presente. Pero Pablo amplía el concepto para incluir también la vida eterna. Al confiar en Dios obtenemos salvación. Hallamos vida ahora en Cristo y para siempre con Cristo. El Evangelio muestra cómo Dios es justo en su plan para salvarnos y cómo puede hacernos aptos a todos nosotros para la vida eterna. Al confiar en Cristo, entramos en buena relación con Dios. Desde el principio hasta el fin, Dios nos declara justos por fe y solo por fe. No hay otro medio y no hay otra razón. Mis queridos hermanos, en este contexto de estos dos versículos, obviamente encontramos muchas cosas más que Pablo cita allí en Romanos. Pero estas son claves para todos nosotros. En primer lugar, porque el apóstol Pablo está citando que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y luego cita porque a través de la justicia de Dios está revelada por fe. Mas el justo, por su fe, vivirá. Esto aplicado por Dios en nuestros corazones. Amada iglesia, es necesario
que a la luz del Evangelio evaluemos nuestra fe. Estamos hablando de la fe. No es un sentimiento emocional. No es que yo voy a tener fe para ir a hacer el chance. Yo voy a tener fe en la matica de sábila. No es que voy a tener fe en que el presidente va a cambiar mañana. No. La fe no nos lleva a eso. La fe nos lleva a nosotros a creer en el sacrificio perfecto de Cristo y en dedicarnos a vivir para Él, no más. La fe no es que nosotros digamos, vamos a orar hoy que mañana vamos a tener una casa nueva, un carro nuevo. Porque para eso el Señor no dejó el don del Espíritu Santo, que es la fe. Así es de que a la luz del Evangelio tenemos que evaluar nuestra fe, nuestra dependencia de Dios. ¿Qué hacemos, mis queridos hermanos, cuando hay problemas? Corremos despavoridos a buscar ayuda por allá, no sé dónde. O vamos a hacer lo que el Señor Jesús mismo dijo, porque entrando en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso es una evaluación exhaustiva de nuestra fe, en nuestra dependencia, para que no seamos víctimas, mis queridos hermanos, de personas con nobles y sinceras intenciones, pero que noble y sinceramente están erradas doctrinalmente. Cuidamos a Cristo. Busquemos de Dios. Honremos al Señor. Conozcamos las Escrituras. No seamos subjetivos, seamos más objetivos. Hay muchos consejos ahora, hay muchas palabras que pululan por todo el mundo, hay muchas cosas que el mundo dice. ¿Tienes problemas financieros? Vente para acá. En los periódicos hable uno el periódico y dice, si tienes problemas de amor, te lo amarramos, te lo atamos, te lo subyugamos, te lo colocamos de rodillas si quieres. Solución. Ni problemas de plata, venga que aquí tenemos la solución. Si estás pasando por situaciones financieras difíciles, aquí te damos el número que va a caer mañana. Tantas soluciones. Y del aspecto cristiano, vente para acá. Acá es donde están las soluciones de todo. Si estás enfermo, te sanamos. Y siempre el ser humano está buscando lo visible. El Señor nos dice que nosotros debemos ir a su presencia, porque el justo por fe vivirá. ¿Es por la fe en quién? En Cristo. No podemos tergiversar el mensaje para llegar a conclusiones en las cuales pensemos que tenemos en nuestras manos la decisión de ser salvados. ¿Qué pensará Dios al escucharnos que no aceptamos plenamente el sacrificio de su propio Hijo? ¿Qué pensará Dios? Decimos que Dios lo es todo, pero cuando tenemos problemas buscamos a todos menos a Dios. Él es todo. ¿Cómo puede el hombre pensar que Dios se despojó de su único Hijo para entregarlo a este horrendo sacrificio, sabiendo que existía forma de obtener salvación por otro medio? ¿Qué sentido tiene? Que si el hombre puede salvarse, pues ¿para qué Cristo murió? Si el hombre puede buscar a Dios y llegar al cielo a su manera, ¿para qué entonces el Evangelio? Hay cosas que carecen de sentido, si no le encontramos sentido en lo que está escrito. Todo mensaje que tergiversa la verdad de Dios debe ser rechazado contundentemente. Pedimos que el Señor guarde
bendiga y siga sustentando a su iglesia, a cada uno de nosotros. Que entremos en conciencia, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que nuestra búsqueda sea una búsqueda sincera, que nuestro deseo de amar a Dios sea un amor sincero, puro, que nuestro deseo de depender de Dios sea verdaderamente una dependencia. Solamente así lograremos identificar cuál es la justicia de Dios que se revela por fe. Que Dios nos ayude y que nunca permita que nosotros nos avergoncemos del Evangelio. Oremos. Bendito Dios y Padre, tú que habitas en gloria, te damos las gracias por esta mañana, Señor. Dios mío, humillados delante de tu presencia hemos llegado en esta mañana. Perdona, Señor, a este tu pueblo. Ayúdanos todos los días, Señor. Permite, Padre bendito, que nos gocemos, Señor, en tu palabra, que nos gocemos en tu ley, que nos gocemos en tus mandamientos. Que podamos nosotros comprender, Señor, la delicia que esto significa para nosotros, Señor. Cuál manjar que podemos probar y deleitarnos, Señor, con los diferentes sabores. Padre, por favor, ayúdanos a deleitarnos en tu palabra. Permite que podamos crecer en el conocimiento de ella, Señor. Quita de nosotros toda ignorancia, Señor, y danos sabiduría para saber cómo dirigir nuestra vida, cómo dirigir nuestra familia, cómo encaminarnos, Señor, en tu iglesia, la cual encontramos que el apóstol Pablo dice que es columna y baluarte de la verdad. Ayúdanos, Señor, por favor. Te pido que te glorifiques y que estos dos versículos estudiados en esta mañana los podamos comprender muy bien, Señor. No permitas que emocionalmente estemos interpretando tu palabra, Señor, que hablemos de la fe y digamos, oh, la fe, pero no entendemos nada qué significa, Señor. Por favor, ayúdanos a entender. Padre, que aunque las cosas están difíciles, Señor, siempre tú sigues gobernando. Tú sigues, Señor, llevando los hilos de nuestra vida, Señor, porque somos tuyos. No nos has dejado a expensas del mundo, Señor. Tú nos guardaste, Señor, con tus promesas. Estas promesas que vienen desde antes de la fundación del mundo. Gracias te damos por la provisión que es Cristo para nuestras vidas. Gracias por el consuelo de tu Espíritu Santo, Señor, quien nos motiva todos los días. Gracias, Señor, por tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por el Evangelio que es poder de Dios para salvación. Gracias por tu iglesia redimida por la sangre de Cristo. Y gracias una vez más por la vida, porque nos has permitido experimentar todas estas cosas, Dios mío. Sea tuya la gloria y sea tuya la honra, Señor. Sea tuya la alabanza y la adoración. Muchas gracias por este tiempo, por tu iglesia, por esta mañana, por este lugar. Y gracias principalmente por tu presencia en medio nuestro. Sea tuya la gloria, Señor. Muchísimas gracias. En Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén.